Muy buenos días, que Dios les bendiga en esta mañana, pues por su gracia, por su amor, por su misericordia, aquí estamos nuevamente para compartir un pensamiento de la palabra de Dios. Quisiera hablar un poquito sobre una de las virtudes cristianas, de hecho una de las virtudes cardinales, pudiéramos decir, que visten la fe cristiana. Y me refiero a la prudencia, que también podemos encontrar bajo la palabra templanza como un fruto del espíritu. Pero la prudencia como tal, pues habla de la virtud de ser cuidadosos, de ser cautelosos, de ser moderados, ser sensatos, tener buen juicio. Todo eso tiene que ver con la prudencia. Y como virtud cristiana, fruto del Espíritu, significa en aquella cualidad que el cristiano debe tener de discernir, es decir, de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Poder, como decimos popularmente, oler el peligro, poder estar apercibidos en cuanto a la realidad que nos rodea y de esa manera tener cuidado. Por eso es que en la pluma del apóstol Pedro encontramos este versículo que tanto usamos, que debemos velar y estar cuidadosos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. También la Escritura nos dice que el pecado nos acecha, que debemos correr la carrera cristiana, la carrera de la fe, puestos los ojos en Jesús. Es decir, que el llamado de las Escrituras, una y otra vez, a el cristiano, aquel que ha creído en Cristo y se ha convertido en su discípulo, es a ser prudentes, no indiscretos, no necios, no personas que andan sin juicio, sin sensatez. Al contrario, tiene todos los sentidos en función de estar alertas al engaño del enemigo. Porque como la Escritura misma nos dice, el mismo Satanás se viste como un ángel de luz. Y eso es una de las cosas que pueden contribuir a que nosotros seamos engañados, por cuanto muchas veces aquellas cosas que son malas se presentan como buenas, y si no estamos ejercitados en el discernimiento espiritual, podemos ser engañados. Y se trata de esto, de que estemos revestidos, como dice la Escritura, con la verdad. Porque, repito, el engaño puede venir sutilmente, disfrazado, parecer bueno. Sin embargo, es un mal en toda su extensión y tiene la capacidad de destruirnos. Por eso es que en esta mañana quiero contarles esta fábula que nos va a ayudar en la comprensión de esta verdad y del valor que tiene la prudencia. Se cuenta de unas monas que pasaban su tiempo burlándose, por así decirlo, ¿verdad?, de un leopardo. Porque el leopardo siempre quería cazarlas para comérselas. Pero las monas eran mucho más rápidas que el leopardo. Como eran muy ágiles, cuando el leopardo venía y trataba de cazarlas, ellas se subían muy rápido hacia lo más alto de los árboles y allí quedaban completamente aisladas, separadas del leopardo, y el leopardo se frustraba porque no podía cazar a las monas. Y así seguían ellas burlándose
todos los días del leopardo, y cada vez que el leopardo venía y la quería cazar, ellas se subían al árbol. Y así pues iban pasando los días, y el leopardo se puso a pensar la manera en que él pudiera darle una lección a estas monas y por fin pues cazarlas y comérselas. Y él dijo, bueno, ¿qué tal si yo me hago el muerto? Y efectivamente el leopardo dijo, eso es lo que voy a hacer. Y un buen día de esto se tumbó bajo un gran árbol haciéndose el muerto. Y por allí pasaron las monas de nuevo. Y dice, vaya, aquí tenemos a nuestro fiero cazador, derrotado al fin. Y entonces una de las monas le dijo, miren, miren bien, no vaya a ser que esté durmiendo y no esté muerto. Entonces una de las monas se acercó y tocó el cuerpo del leopardo. Y como vio que no se movía, comenzó a saltar de contenta. Y todas las demás monas se unieron a la danza, felices, contentas, todas bailando y brincando. Y así estuvieron por un gran rato, hasta que el leopardo comenzó a notar que ya las monas estaban extasiadas, estaban cansadas. Y una vez que él comprobó esto, entonces vino sin previo aviso sobre ellas y se las comió a todas. Bueno, es una enseñanza muy grande la que tenemos aquí, ¿no? La moraleja es no te fíes o no te confíes demasiado, porque el peor enemigo es precisamente el que no aparenta poder hacer daño y usa la confianza que genera para dar un golpe, de venganza. O sea que el leopardo logró atrapar a las monas a través del engaño. Se hizo el dormido y una vez que éstas se cansaron celebrando, pues se las comió. Y esto tiene para nosotros una gran enseñanza también. Porque como ya dije, sí hay un enemigo, y es un enemigo que no duerme, o sea, como el leopardo, no se hace muerto. Pero sí es un enemigo que opera con mucha sutileza y engaño. Por eso es que la Biblia lo llama el padre de mentiras. Si nosotros como creyentes no desarrollamos discernimiento espiritual y no conocemos la palabra de Dios y nos descuidamos en nuestra vida de oración, pues muy fácilmente podemos ser engañados, como lo fueron estas monas. Por eso, hermanos, es que tenemos que tener cuidado en nuestro caminar cristiano, para que en cualquiera de las formas que trate de engañarnos el enemigo, nosotros podamos identificar el mal. No lo logramos por nuestras propias capacidades o por nuestra propia fuerza, definitivamente. Lo logramos cuando estamos viviendo en comunión con Dios y tenemos el discernimiento espiritual para poder saber cuando una cosa es de Dios y cuando no lo es, cuando es buena o cuando es mala. Una de las cosas que tenemos que aprender con esta fábula es que las apariencias engañan. Yo sé que este es un refrán muy popular y todo el mundo lo conoce. Las apariencias engañan. Es decir, que no nos dejemos llevar nunca por las apariencias. El leopardo aparentaba estar muerto, pero no lo estaba. Y los sentidos engañan. Aún más la vista que otra cosa. Porque nosotros podemos ser engañados tan solo por mirar algo que nos parece bueno, parece inocente.
que no va a causar ningún mal. Pero recuerden, podemos ser engañados si no tenemos discernimiento espiritual. Por eso es que una de las cosas que debemos hacer es comprobar muy bien lo que nos dicen los sentidos, porque nuestros sentidos nos pueden jugar una mala pasada. Tenemos que comprobar, comparar lo que el sentido nos dice con la realidad. Y la realidad, en un momento dado, solamente nos la podrá revelar el mismo Dios que vive en nuestros corazones. Porque, repito, nuestros sentidos pues nos pueden engañar, como engañaron a Eva, que a pesar de tener conocimiento de mandamiento divino, la fruta le pareció muy apetitosa, muy buena, y con un empujoncito que le dio el enemigo, Eva cayó ante la tentación, porque se le presentó la situación muy agradable, muy hermosa, y es lo que estaba diciendo cuando el ángel Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces el peligro puede estar donde menos nosotros lo esperamos o lo pensamos. Y por eso es que tenemos que tener cierta desconfianza. Ser prudentes implica tener cierta desconfianza ante alguna situación. La fe no nos llama a ser ingenuos. Creerle a Dios no implica ser ingenuo. Y si pensamos que tenemos que ser crédulos en todo, pues eso no es verdadera fe. La verdadera fe se reviste de la verdad y discierne entre el bien y el mal. Entonces, tengamos cuidado, porque las apariencias engañan. Siempre tenemos que tener presente el sentido de la prudencia. Es decir, que aunque todo parezca que está tranquilo y que no hay peligro, que el enemigo está lejos, debemos siempre pensar de que de alguna manera se puede presentar el peligro, y por eso hay que estar alerta. Estén alertas, dice San Pedro, porque vuestro adversario el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Que si no estamos alertas, entonces podemos ser sorprendidos con una trampa. Una de las cosas que hace bien el enemigo es tender trampas, encrucijadas. O sea, todos estamos familiarizados con lo que es una trampa, ¿verdad? Le ponemos allí el cebito a la rata o al ratón en la ratonera. Y como hay algo allí apetecible que ellos desean, estos roedores, pues sin prudencia alguna se meten y son atrapados. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, porque el enemigo de nuestras almas sabe poner muy bien las trampas. Y si no estamos con la prudencia delante, podemos ser engañados. El enemigo es más peligroso de lo que a veces suele parecer. Y por eso decía que se disfraza. Es como el leopardo en este caso se hizo del muerto, para que las monas tomaran confianza, se sintieran seguras. Y una vez que eso ocurrió, pues el leopardo se lanzó sobre ellas. Porque el enemigo tiene esa capacidad de poder aparentar o hacer que algo aparente bueno cuando no lo es. Y nosotros tenemos que entender las artimañas del diablo, sus maquinaciones, como lo llama San Pablo. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus tretas, cómo es que él opera engañosamente,
Y muchas veces, hermanos, no tiene tanto con el hacer, sino con el no hacer. Dice la Biblia que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, se le constituye un pecado. Entonces a veces estamos preocupados por no hacer cosas que sean pecados, pero descuidamos la otra parte, que también podemos pecar no haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿quién es el que sabe determinar lo que debe hacer y lo que no debe hacer? Pues es el cristiano lleno del Espíritu Santo, el prudente, el que viene a la Escritura, que es la verdad, y con la Escritura entonces compara aquellas cosas que pueden parecer buenas, agradables para nosotros, aún necesarias. Bueno, pues ante una situación como esa, tenemos que venir a las Escrituras y con la prudencia, la sabiduría que Dios nos ha dado, la templanza, el dominio propio, tomar decisiones. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Y definitivamente, si no tomamos acción en esto, estamos aumentando las posibilidades de ser engañados. Jesús advirtió a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Y si Él hizo esta advertencia a sus discípulos, es porque existía una posibilidad muy grande de ser engañados. Y hoy vivimos tiempos difíciles. No quizás vamos a estar comparando un tiempo con otro, porque a cada quien le parece que vive el tiempo más difícil. Pero no. El verdadero creyente siempre vive tiempos difíciles, porque el agradar a Dios se constituye en un desafío grande en cualquier época, en cualquier situación. Pero no es menos cierto que al avanzar el mundo, la humanidad, se aumentan también los males, se hacen más sofisticados. Mucho engaño que llega pareciendo una verdad y podemos caer. ¿Qué podemos hacer? Pues hay que acercarse a Dios. Hay que buscar su gracia, su sabiduría. Hay que conocer la Escritura. Hay que estar orando. Hay que estar apercibidos. Porque siempre va a llegar la tentación a nuestras vidas de una u otra manera. Y siempre vamos a experimentar la resistencia del enemigo, que no va a abandonar su propósito. Siempre va a tratar de cumplir con su agenda, es hurtar, matar y destruir. Y si nosotros no estamos revestidos con toda la armadura de Dios, no podremos resistir en el día malo. Por eso es que debemos abrazar todas estas virtudes cristianas y crecer en ellas. Estábamos hablando el domingo en la escuela dominical acerca de esto. Cómo es que el fruto del Espíritu debe crecer y abundar en nuestros corazones. Y quizás, dicho de la mejor manera, nosotros, los cristianos, debemos abundar en el fruto del Espíritu. Pero eso no ocurrirá, como dicen mucho por ahí, automáticamente. Aquí la tecnología no se aplica. Aquí no vamos a buscar, a crecer y madurar en el fruto del Espíritu apretando un botón o bajando una aplicación de los teléfonos ni nada por el estilo. No podremos crecer en el fruto del Espíritu si no estamos cerca de Dios.
meditando y estudiando su palabra, orando y por supuesto, pues haciendo estas cosas, caminando en ellas. Y ya saben cuál es el fruto del Espíritu. Es amor. Es un solo fruto que se manifiesta en todos los demás. Es amor, gozo, templanza, mansedumbre, fe. No hay maneras, hermanos, en que podamos usar artimañas o trucos para crecer en el fruto del Espíritu. Simplemente vistiéndonos de toda la armadura de Dios, estando cerca de Él y haciendo su voluntad. De esa manera podremos crecer en el Señor y nuestra vida va a ser guardada, porque venceremos siempre cualquier batalla. No vamos a caer en la trampa del leopardo dormido, que se hace muerto. A veces Satanás opera de una forma tan sutil que no la vemos. Y viene esa mata, esa planta que le llamamos enredaderas. No sé cómo le llamen en su país, allá en Cuba le dicen la enredadera, bueno, porque es una planta que se va metiendo entre los agujeros que encuentra. Si es una cerca, pues imagínense, ¿verdad? Va dando vueltas y va abrazando, ya sea la cerca o otro árbol. Bueno, en este caso tenemos que estar con los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal para poder darnos cuenta de esa planta, en sentido figurado, ¿verdad?, que nos va enredando poco a poco. Que al principio parecía algo inocente, hasta algo bueno y deseable para toda la familia, para mi vida. Y qué bueno. Y pensamos que no hay peligro alguno hasta que estamos atrapados, completamente envueltos por esa planta. Bueno, usted le pondrá el nombre. Yo no lo voy a hacer, yo no soy adivino. Líbrame, Dios, de ser adivino, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que pueden funcionar así, pueden actuar así en nuestras vidas, muy sutilmente, pero al final quedamos completamente atrapados. ¿Queremos nosotros terminar así nuestras vidas? Que a pesar de haber creído en el Señor, de haber comenzado la carrera bien, al final seamos descalificados. Por supuesto que nadie quiere eso, pero tenemos que tener presente que pudiera ocurrir si es que nosotros no estamos actuando con prudencia en todas las cosas. Si es que nosotros no hacemos como los cristianos de Berea, que cuando el apóstol Pablo les estuvo predicando el evangelio, dice que ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si esas cosas eran así. No porque seas el apóstol Pablo vamos a creerte todo lo que nos dices. Vamos a consultar la escritura. En estos tiempos, hermanos, hay poco discernimiento y la gente está dispuesta a creer a cualquiera que tiene una Biblia debajo del brazo y una corbata puesta y predica el evangelio. No disciernen lo que escuchan, no comparan con las escrituras las enseñanzas que les dan y actúan por emocionalismo. Tenemos que tener cuidado. Los falsos maestros van a seguir aumentando cada día. El engaño se va a hacer más sutil cada día. Por eso es que cada día hay que escudriñar las escrituras. Cada día hay que buscar en Dios su sabiduría y su gracia para que no seamos engañados. Así que les animo en esta mañana
a que no nos dejemos engañar fácilmente porque el leopardo parezca que está dormido, porque no lo estaba, y las monas terminaron siendo su almuerzo. Pues nosotros tengamos presente eso, que en cualquier lugar y en diferentes formas puede aparecer el mal. La invitación a que nosotros desobedezcamos a Dios, porque ese es el propósito del enemigo. Pero no lo logrará si estamos revestidos del Señor Jesucristo, si estamos caminando con Él y estamos siendo sabios, entendidos de cuál sea su buena voluntad para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar en esta mañana y no dejemos de hacer una de las cosas fundamentales aquí para vencer, es la oración. Incluso cuando termina el apóstol de hacer una descripción de la armadura de Dios, allí en Efesios 6, él habla de la oración como un punto fundamental, un asunto de crucial importancia, porque la oración es la que nos lleva a estar en comunión con Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú nos enseñas, nos llamas a ser prudentes, a ser sabios. Señor, entendidos de cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, para que podamos con la verdad vencer el error, podamos superar, Señor, cualquier situación, podamos reconocer, Señor, al enemigo en cualquiera de sus formas, cuando trata, Señor, de alejarnos de ti. Yo te pido que nos guardes a todos, Señor, de pecar contra ti, de ser engañados de alguna manera. Permite que haya hambre de ti, de tu palabra, en nuestras vidas, para que de esa forma estemos preparados. En esta mañana te pido por la petición de cada uno de mis hermanos, y te ruego, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Te pedimos por nuestra hermana Esmeralda Aldana, que tú sigas obrando en su vida, Señor, la sanidad de su cuerpo, que tanto te necesita, Padre. Extiende tu mano de poder sobre nuestra hermana. Y sé también con su pequeño, Señor, que necesita un toque tuyo en su corazón. Señor, que Billy pueda dejar todos esos sentimientos negativos que tiene y por medio de tu gracia, Señor, pueda acercarse a ti y recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento en su corazón, Señor. Así, Padre, rogamos por los que están contagiados con este virus. Algunos de ellos están en los hospitales, luchando con su vida. Te suplicamos, Padre amado, que tengas misericordia, que tú extiendas tu mano de poder sobre ellos. Sé con nuestro hermano Gonzalo Medina, que está hospitalizado, Señor, producto de esta situación. Pedimos, Dios, que tú termines la obra que has comenzado en él, y le sanes, le restaures completamente. Te pedimos, Padre amado, por la familia de nuestra hermana Carmen Barrera, sus sobrinos, que, oh Señor, también ellos puedan ser tocados por tus manos sanadoras y se vean completamente restaurados de este mal. Te pido por la misma Carmen, Señor, que ha estado mala en estos días, Señor. Te suplicamos que tu misericordia le alcance, nuestra hermana Carmen Barrera sea sanada por el poder tuyo, Señor. En tus manos también pongo, Señor, a mi hija Evelyn y a su esposo, que tú les permitas salir adelante de este COVID, Señor, y no haya complicación para ellos. Los ponemos en tus manos, Padre. Así, oh Señor, pedimos por esta
parientes de nuestra hermana María Escobedo, que tiene una situación bien difícil con su tumor y también enferma del COVID. Señor, apiádate de esta mujer y toca su cuerpo, Señor. Suplicamos que en esta mañana, Padre, ella pueda sentir el poder tuyo obrando en su vida. Así, Señor, pues ponemos a cualquier otra persona que esté padeciendo alguna enfermedad y que tu gracia, Señor, sea con ellos y permita su restauración. Pero sobre todas las cosas, por cada uno de los que podamos orar pidiendo salud, pedimos sobre todas las cosas que si alguno de ellos no ha procedido a la fe y al arrepentimiento en Cristo, que tú quebrantes sus corazones y les traigas la experiencia salvadora, Señor. Y alabamos en esta mañana. Guardamos, Señor, pedimos que nos guardes a todos muy cerca de ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y la paz de Cristo sea con todos. Amén.